saludo muy cordial a los doctores, a los colegas que están ahorita comenzando el segundo seminario del postdoctorado en didáctica de la investigación científica. Felicitaciones también por haber culminado con éxito el seminario anterior, y ahorita me gustaría, antes de comenzar con las unidades del programa, me gustaría puntualizar algunas cosas que me parecen de interés. Creo que vamos a tener por lo menos unos 3 videos antes de comenzar con las unidades. Este primer video se lo vamos a dedicar a un análisis del programa. El programa lo tienen en la plataforma del aula virtual del INI, lo pueden descargar, lo pueden leer. Les agradezco que lo lean con detalle. Si hay algo que les parece no sé, oscuro, que necesita esclarecer, por favor comuníquenmelo y inmediatamente yo les hago las aclaratorias del caso. Bueno, miren, este segundo seminario se llama Tecnología de la Investigación y tiene el subtítulo Los sistemas operativos típicos de cada teoría especial de la investigación. Nosotros vimos por supuesto, notarán una continuidad muy estrecha con respecto al primer seminario. En el primer seminario vimos una teoría de la investigación, por lo menos vimos un acercamiento, un esbozo de una teoría de la investigación. En esa teoría de la investigación nosotros vimos algo sumamente importante, que las variaciones de los procesos de investigación comienzan por algo que es sumamente importante y que aparece frecuentemente descuidado. Es lo siguiente: hay la noción de estilos de pensamiento o de enfoque epistemológico. Vimos que la manera de hacer investigación básicamente se diferencia según el estilo de pensamiento del investigador. Miren, cualquier otra diferenciación entre los procesos de investigación es irrelevante comparado con este criterio de los estilos de pensamiento. Las dos investigaciones son entre sí iguales o son entre sí diferentes en virtud del estilo de pensamiento o enfoque epistemológico que adopte el investigador. Entonces, hay investigaciones. En el seminario anterior vimos los criterios para poder diferenciar entre distintos estilos de pensamiento, entre distintos enfoques epistemológicos. Para resumir, en el seminario anterior, en una teoría de la investigación, vimos que hay 3 particulares enfoques de investigación o 3 particulares estilos de pensamiento, según cada uno de los cuales la estructura del proceso de investigación varía sensiblemente con respecto a los otros tipos. Habíamos visto, en primer lugar, que había un estilo de pensamiento o un enfoque epistemológico que llamamos provisionalmente empirista inductivista. Es el tipo de investigación medicinal, el tipo de investigación de Newton, de Galileo, de los investigadores del neopositivismo o del positivismo, de los investigadores del siglo XIX, básicamente, que se caracterizaba por atender a los objetos observables. Se puede decir que el empirismo inductivista asume como investigación, como objetos de investigación, aquellos objetos que son observables y tangibles. Para ello, si un objeto no era observable o no es observable ni tangible, eso no es objeto de investigación científica, eso no se puede investigar. De manera que, por ejemplo, muchas cuestiones que luego más tarde abordó la psicología y abordaron las ciencias cognitivas, muchos de esos procesos, al no ser observables y no ser tangibles, quedaron fuera del campo de la ciencia. Ese es el empirismo inductivista, el que parte de los hechos de la experiencia, parte de los datos, parte de los procesos de observación y medición de esos datos para luego, por mecanismo inductivo,
llegar a la formulación de leyes. El segundo enfoque epistemológico que vimos es el racionalista deductivista. Fue en una segunda, en una segunda etapa, luego del positivismo de los años 30, 40, en que este enfoque racionalista deductivista, digamos, se impone sobre el anterior, y ya no son los objetos observables y tangibles lo que interesan para la ciencia, sino son los objetos pensables, los objetos calculables, de manera que ya, aunque algo no se pudiera observar, aunque algo no se pudiera tocar, si se podía pensar, si se podía imaginar, si se podía calcular, entonces sí era objeto de investigación científica. Y en ciencias sociales, el ejemplo más notorio es el de Noam Chomsky, cuando estudió el lenguaje. Antes de Chomsky, el lenguaje, sobre todo por la influencia de Skinner y del neoconductismo, el lenguaje se estudiaba como asunto observable, es decir, se veía a la gente hablar, y entonces se teorizaba acerca de ese hecho que veíamos, que observábamos, que era la gente hablando. Skinner propuso que el lenguaje era simplemente la respuesta a un estímulo, pues, o sea, de acuerdo a su famosa fórmula de que todo comportamiento es una respuesta ante un estímulo. Él también pensó que los niños aprendían a hablar porque oían, oían hacerlo y repetían. Pues. Entonces, bueno, Chomsky en cambio se fue mucho más en profundidad y se fue al interior de la mente humana, se fue a las estructuras mentales donde estaban las ideas, donde estaban los contenidos que no eran observables, pero eran calculables, según Chomsky. Chomsky diseñó su famosa teoría de la gramática generativa, que es una teoría acerca del lenguaje como proceso interno, no observable, pero sí calculable, sí es un objeto pensable. Ok, luego surgió finalmente más, digamos, pasada la mitad del siglo pasado, del siglo XX, surgió entonces de nuevo, se impuso de nuevo el estilo de pensamiento vivencialista, experiencialista, que, como les dije en uno de los videos anteriores, es el resurgimiento de la misma tesis de San Agustín. San Agustín, que pensaba que el conocimiento se producía en el ser humano cuando él, viendo las cosas del mundo, viendo las cosas externas, esas cosas él por intuición las introducía a su propia conciencia, y dentro de su propia conciencia estudiaba esos hechos, y de ahí lo subía a un estadio superior, que era el estadio de las teorías. Es decir, la elaboración de teoría partía de los datos sensibles, pero esos datos sensibles se convertían en datos de conciencia, en datos de vivencia interior, de experiencia interior, y de allí pasaban a ser, digamos, considerados como insumo para la elaboración teórica. Ese estilo de pensamiento vivencialista, experiencialista, luego volvió a renacer después de los años 60, 70, junto con, al mismo tiempo que, digamos, lo que muchos han llamado investigación cualitativa, término contra el cual yo estoy, como ya ustedes saben. Bueno, no voy a repetir las razones por las cuales no creo en la terminología cuantitativa y cualitativa, porque para empezar son dos cosas, y en cambio estamos hablando de tres estilos de pensamiento. Si solo hablamos de cuantitativo y cualitativo, nos queda fuera uno de ellos, que es el más importante, que es justamente el de Chomsky, el de los objetos pensables. Ok, este enfoque vivencialista, experiencialista, retoma las investigaciones de los antropólogos de comienzos de 1900, y entonces trabajan con la inmersión en el campo, donde están los datos, con el compartir con los demás sujetos que forman parte de la investigación, vivir la vida de los otros, ponerse en los zapatos del otro, tratar de sentir lo mismo que sienten aquellos sujetos que están siendo estudiados. Y entonces, después que yo logro entender, meterme en los zapatos del otro,
ya yo puedo tener una idea de qué es lo que ocurre, de qué experiencia se vive. De manera que para ello, si, fíjense, si para los positivistas los objetos de ciencia eran los objetos observables, si para los racionalistas los objetos de ciencia eran los objetos pensables, para los vivencialistas, experiencialistas, la ciencia eran los objetos o las cuestiones vivibles o experienciables. De manera que ciencia y objeto de investigación científica es todo aquello que se puede vivir, que se puede experienciar, que se puede llevar hasta la propia conciencia. Allí surgieron una serie, de acuerdo a las distintas técnicas utilizadas para ponerse en el lugar del otro, surgieron muchas corrientes que ya ustedes han oído mencionar, tales como la observación participante, la etnometodología, la etnografía, ¿cómo se llama? La teoría fundamentada también, la fenomenología, la hermenéutica, todos esos tipos de cosas forman parte de la investigación del estilo de pensamiento vivencialista, experiencialista. Okay. Fíjense lo siguiente, les resumí los tres enfoques epistemológicos que habíamos visto en el seminario anterior. Okay. Ahora fíjense, ¿qué es lo que corresponde a una teoría de la investigación? Lo que vimos en el seminario anterior fue una teoría general de la investigación. De esa teoría general se obtiene que hay tres estilos de pensamiento, tres enfoques epistemológicos. Si queremos profundizar en la teoría, tenemos que considerar a cada uno de esos estilos de pensamiento como una teoría especial. Es decir, cada uno de esos tres tipos de investigación ahora tenemos que estudiarla y explicarla por separado y en detalle. Entonces surgen así tres teorías especiales de la investigación. La teoría especial empirista inductivista, la teoría especial racionalista deductivista y la teoría especial vivencialista experiencialista. De manera que todo estudioso de los procesos de investigación, luego de una teoría general, tiene que caer por fuerza en el estudio de esas tres teorías especiales o de esos tres estilos de pensamiento concebidos como teorías especiales. Ahora, de lo que se trata en este programa es de estudiar esas tres teorías especiales. Pero fíjense, esas teorías especiales, cada una de ellas lleva a ciertos mecanismos operativos, a ciertas maneras de producir la investigación. Entonces, ya nos estamos saliendo de la teoría y ya estamos preguntándonos, ok, ya que tenemos la teoría especial empirista inductivista, por ejemplo, ahora nos preguntamos, ¿cómo hacen sus investigaciones los que están en ese estilo de pensamiento empirista inductivista? También nos preguntamos, ¿cuáles son las operaciones típicas que realizan los que están en el estilo de pensamiento racionalista deductivista? Y ¿cuáles son las operaciones típicas, las operaciones de trabajo, los esquemas procedimentales que siguen los que están en el estilo de pensamiento vivencialista, experiencialista? De manera, fíjense, al preguntarnos cómo trabajan, al preguntarnos cómo hacen, fíjense, contrariamente a lo que se sostenía antes, que estamos hablando de unas metodologías de la investigación, no se trata de unas metodologías de la investigación, de lo que se trata es de unas tecnologías de investigación. Tenemos así entonces lo que vimos en el seminario anterior, que es teoría general de la investigación. De allí salen tres teorías especiales de la investigación y de cada teoría especial podemos derivar una tecnología de investigación. Entonces, siguiendo a Bunge, sobre todo siguiendo a Popper, siguiendo a muchos otros autores, aunque no hay un consenso sobre el significado de la palabra tecnología, nosotros estamos asumiendo el mismo significado que le dan Mario Bunge y Karl Popper, entre otros, entre muchísimos otros. ¿Oyeron? Estamos entendiendo una tecnología como un sistema de operaciones que permite transformar el mundo, que permite actuar sobre el mundo. Y esos sistemas de operaciones que permiten transformar el mundo están, fíjense, están fundamentadas, están apoyadas y están además derivadas de una teoría. Toda tecnología se deriva de una teoría. Cuando hay una teoría que ha sido, digamos, considerada como plausible,
no como verdadera, porque como les dije, no sabemos nunca cuándo una teoría es verdadera, sabemos cuándo es errónea, eso sí, pero cuando una teoría pasa las pruebas y no se le consigue error, se le considera entonces una teoría plausible, una teoría con alto grado de certidumbre. Una vez que ocurre eso, podemos derivar de esa teoría lo que necesitemos para cambiar el mundo. Les pongo un ejemplo muy sencillo y muy popular. Fíjense, Einstein, cuando se gana el premio Nobel, no es por la teoría de la relatividad. Él se gana su premio Nobel por su teoría del efecto fotoeléctrico, que, dicho en pocas palabras, y de una manera muy sencilla, y pidiéndole disculpas a la gente de física por tanta simplificación, pero aproximadamente de lo que se trataba es de que, de que la luz ante ciertas radiaciones especiales, al ser proyectada sobre ciertas moléculas, estas moléculas reaccionaban y se ponían en dinamismo, se ponían en funcionamiento. El efecto fotoeléctrico consiste en una especie de dinámica de las moléculas bajo efectos de ciertas radiaciones, de ciertos tipos de luz. Bueno, hasta allí llegó la teoría del efecto fotoeléctrico de Einstein. Pero ¿qué pasó? Muchos años más tarde, un individuo llamado Adler, el doctor Adler, un doctor en física, que trabajaba en una compañía de televisores llamada Zenith, que no sé, tal vez los padres de ustedes, los abuelos de ustedes llegaron a tener algún televisor Zenith en una época, en una marca bastante reconocida. Él tomó la teoría de Einstein y dijo, bueno, si ciertas moléculas se pueden mover bajo los efectos de ciertas radiaciones, yo voy a inventar entonces unas radiaciones de luz que al chocar sobre un sensor me permitan promover movimiento en ese sensor. Entonces invento el famoso control remoto para los televisores. Entonces los televisores que antes uno tenía que levantarse para apagarlo, o para encenderlo, o para cambiar de canal, o para subir el volumen, ya con el control remoto del doctor Adler ya se podía cambiar de canal, se podía apagar el televisor, se podía encender el televisor. Se dice que el prototipo que llevó el doctor Adler en la compañía Zenith, el prototipo, era un aparato enorme, prácticamente del tamaño de una caja de zapatos, cuando ahora los controles remotos son sumamente pequeños. Pero digamos, ese fue el origen. ¿Qué fue lo que hizo Adler? Adler derivó de la teoría del efecto fotoeléctrico, derivó una tecnología, es decir, una manera de operar sobre el mundo, de cambiar las cosas y lograr que esas cosas se transformaran a favor nuestro, pues a conveniencia de los seres humanos. Las tecnologías nos permiten mejorar la vida. Ahora fíjense, yo les mencioné una tecnología material que es la del doctor Adler, del control remoto. Hay muchos otros ejemplos. En cualquiera de los libros sobre historia de la tecnología ustedes consiguen esto que les estoy diciendo, pero fíjense, esa es tecnología material que llaman. Pero hay además tecnologías humanas que no consisten en aparaticos, no consisten en cuestiones que se puedan tocar, no, consisten en reglas de actuación. Dada una cierta situación que yo puedo mejorar, yo aplico ciertas reglas de acción, ciertas operaciones, y yo esa situación la convierto, la transformo en una situación mejor que le resulte más favorable al ser humano. Dentro de las tecnologías humanas, que también llaman tecnologías blandas, bueno, tenemos precisamente las tecnologías de investigación. O sea, un investigador llega realmente a convertirse en investigador no solo cuando domina su propio estilo de pensamiento en el que está trabajando, sino sobre todo cuando aplica ciertos pasos para poder formular un problema y resolver un problema. Decimos entonces que este investigador utilizó la tecnología la tecnología asociada a su estilo de pensamiento para poder resolver un problema. De manera que, ¿qué es lo que vamos a ver en este segundo seminario? Vamos a ver las tres teorías especiales, la empirista inductivista, la racionalista deductivista y la vivencialista experiencialista, pero además, sobre todo, vamos a ver las tecnologías que están asociadas, es decir, las maneras, los esquemas procedimentales. Fíjense, esto sustituye perfectamente y con
con mucho más eficiencia sustituye la noción de metodología de la investigación. De manera que ya no hablamos de metodología de la investigación, sino que hablamos de tecnologías de la investigación. Las tecnologías de investigación incluyen no solamente procesos, no solamente operaciones en secuencia, digamos esquemas operativos, sino que además pueden incluir también instrumentos, instrumentaciones, muchos de los cuales pueden llegar a ser materiales, como por ejemplo los software. Mucha gente ha oído hablar del Atlas T en la investigación experiencialista, vivencialista. ¿Qué es el Atlas T? Es un software que ustedes hacen una entrevista, ustedes luego ubican unidades hermenéuticas dentro de esa entrevista, esa entrevista la segmentan en unidades hermenéuticas, esas unidades hermenéuticas se las meten al software y el software los ayuda a conseguir una interpretación, digamos, les ayuda a diseñar un mapa en el cual esas unidades hermenéuticas se vinculan entre sí y se ponen en dependencia unas de otras. Digamos que entonces ese software viene siendo una instrumentación asociada a la tecnología correspondiente al enfoque o al estilo de pensamiento vivencialista, experiencialista. Así como ellos, los vivencialistas experiencialistas, también los empiristas inductivistas tienen sus propias tecnologías, básicamente centradas en la teoría de probabilidades y en la estadística. Hay inclusive software de estadística, hay mucho para tratar datos que se pueden cuantificar, cuyas variables se pueden establecer en sistemas medicionales. Y por otro lado, el estilo de pensamiento deductivista, racionalista, deductivista, también tiene sus propias tecnologías que están básicamente en las llamadas lógicas especiales, o lógicas discretas, o matemáticas discretas. De manera que aquí tenemos tres tipos de teorías especiales de la investigación, de las cuales se derivan tres tecnologías de la investigación, que son los sistemas operativos con los cuales al fin y al cabo se hace una investigación. Lo que nos interesa a nosotros como posibles generadores de programas de formación de investigadores, de investigadores, lo que nos interesa, fíjense, es dotar a nuestros investigadores noveles, a nuestros futuros investigadores, a los que se están formando como investigadores. Lo que nos interesa es dotarlos, primero, de unas ciertas herramientas que les permitan a ellos ubicar en qué estilo de pensamiento están ellos adscritos, a qué estilo de pensamiento pertenece su propia configuración mental. Una vez hecho eso, que entonces entiendan la teoría especial que está asociada a ese estilo de pensamiento, a ese enfoque epistemológico, y finalmente que de esa teoría especial logren ser expertos en el manejo de la tecnología que está asociada a esa teoría especial y por tanto a ese estilo de pensamiento o enfoque epistemológico. El programa, como podrán ver, tiene 4 unidades. Una primera unidad en la que se establecen los conceptos introductorios, los presupuestos que tiene esta tecnología de la investigación. Luego, las otras 3 unidades que siguen, bueno, en los conceptos introductorios ustedes podrán ver que hay varios tópicos, y en las unidades 2, 3 y 4 analizamos cada una de las 3 teorías especiales junto con sus tecnologías asociadas. En el próximo video veremos algunas otras advertencias que me interesa que consideren que tengan presente antes de comenzar todavía con el análisis de la primera unidad.